¿cómo estás? Hola Magalí, muy buenos días. Mucho frío en Buenos Aires. Ya estamos con temperatura de pleno invierno, te diría. De eso estábamos hablando acá. Y claro, es una catástrofe lo que está pasando en el sur de Brasil, una catástrofe que no tiene antecedentes, con más de 140 muertos, con más de 130 desaparecidos, con millones de personas evacuadas y que ya está teniendo un impacto en la región, tanto en Argentina como en Uruguay. En Argentina, en la provincia de Entre Ríos, en Concordia, ya hay evacuados preventivos porque están aumentando el caudal y el cauce de los ríos. Pero claro, esto que se adjudica a un cambio climático, ahora el fenómeno del Niño con las importantísimas lluvias lloviendo en el sur de Brasil desde fines de abril, pero hay un aspecto a incorporar, es que se está haciendo un mal uso de la tierra también, es lo que dicen los expertos. Me acompaña Jorge Codiñotto, es geólogo, y justamente ¿en qué sentido estamos usando mal la tierra que se conjuga con este cambio climático que ya es irreversible y hay que empezar a tener en cuenta qué hacemos frente a esto? Bueno, hay que aclarar que los ríos tienen periódicas inundaciones, más allá del cambio climático. Y esas periódicas inundaciones ocupan un espacio que es lo que se denomina la planicie aluvial. Lo que ha ocurrido, independientemente del cambio climático, es que se ha utilizado la planicie aluvial para asentamientos urbanos y demás obras. Entonces, cuando se produce una inundación de esas que son comunes, digamos, se inunda. Eso es repetido. Ahora, con el cambio climático eso se agrava porque la lluvia aumenta en valores que no tienen precedentes. Es decir, lo que está ocurriendo en Brasil es que el agua está bajando y está llegando a la Argentina y va a inundar la planicie aluvial. Y todo lo que está sentado en la planicie aluvial, como el caso de Concordia, se va a inundar. Y, digamos, hay el conocimiento, pero no se aplica. Digamos, hay dos cosas. Cuando pasan los eventos, tomar las riendas del asunto, pero antes hay que tomarlos y evitar la ocupación de esas tierras. Es decir, esas tierras se pueden utilizar y el criterio es utilizarlo, digamos, como tierras de recreación, para que la gente esté cerca del río, por ejemplo. Esto es válido no solo para Concordia, es válido para cualquier curso fluvial, puede ser el río Luján, cualquiera. Esas tierras reservadas para microturismo, digamos, o para otros emprendimientos, pues puede ser como se usa en el delta para emprendimientos ganaderos, que es cuando hay las crecientes, el ganado se muda en barcazas, está previsto, o sea, hay un uso, pero no la utilización como elemento para urbanizar. Claro. Ese es el problema. Ese es uno. Lo otro, que no hay prevenciones de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en el 2013 hubo una lluvia en 24 horas o 48 horas tremenda y murieron 90 personas en La Plata. No conozco que haya ningún tipo de prevención, más que se han hecho algunas obras hidráulicas que no alcanzan, son buenas, pero no alcanzan a solucionar el problema, porque el territorio ha sido mal utilizado. Entonces, cuando usted habla de territorio mal utilizado, a lo que se refiere es al avance de las construcciones, de urbanización del territorio. Claro, el asunto, la cuestión no reside en no hacer, no ocupar, sino ocupándolo inteligentemente. ¿Y cómo sería ocuparlo inteligentemente? Usted hablaba de usos recreativos, digamos, claro, usar el territorio, pero no construir, porque ¿cuál es el impacto de la construcción? Hay dos cosas. Sobre la costa, ¿no? Estamos hablando de la costa. Fluvial, digamos, ¿no? El impacto, primero, que esa construcción va a ser destruida. O sea, eso, por la inundación. Claro, todos sabemos, se inunda todo y se destruye el bien de la construcción y los bienes que están adentro. Digamos, para tener idea del uso inteligente y no, los indígenas que estaban en el delta vivían sobre parafitos y no tenían ningún problema. ¿Qué son parafitos? Son las viviendas primitivas de ellos que eran sobre postes. Bien. Entonces,
cuando venía la inundación estaban adaptados. Nosotros queremos que el río se adapte a nuestras costumbres y eso es imposible, porque las leyes físicas no pueden ser derogadas por ninguna ley humana. O sea, los pueblos llamados primitivos vivían en armonía con el medio y no estamos observando eso en nosotros. Jorge, ¿qué hacemos con lo que ya está avanzado, con lo que ya está construido? Porque ahora se nos viene el agua para esta región. Sí, ahora, el agua que venga por el río Uruguay y eventualmente por el Paraná va a causar lo que se sabe que va a causar. Ahora, el río de la Plata no va a pasar prácticamente nada porque desde el punto de vista técnico no es un río, sino es un estuario, es un ambiente marino. Es largo de explicar por el cómo y el por qué. Así que en el Río de la Plata no va a pasar nada. El problema que tenemos en el Río de la Plata es otro, son las sudestadas. Por ejemplo, en el 1944 hubo 4,40 metros de sudestada, que no se repitió nunca, y no hay medidas. Claro. Volvamos a esos ríos donde sí tenemos problemas. Y ahí lo que se está haciendo ahora está bien, están evacuando a la gente antes de que venga la onda, ya está la onda, ¿no? Pero digamos, eso evita problemas gravísimos, muertes, por ejemplo, pero no evita la destrucción de los bienes. Y entonces, acá hay todos hablan de economía, pero la mejor economía es que no se destruyan los bienes. Claro. Y cuando una ciudad es inundada, se destruyen todos los bienes, y es empobrecimiento. Claro. Entonces, eso tiene que estar en el factor económico a considerar. Y en este status quo, entonces, además de evacuar, porque lo que está, ya está, y no hay manera de retirar los bienes, no. Pero a futuro, ¿cuál es el mapa? ¿Cuál es el panorama? ¿Sobre qué cosas ya no habría que avanzar o qué se puede hacer? Insisto, la cuestión no es no utilizar el terror, hay que utilizarlo, pero inteligentemente, con los patrones de referencia físicos que tenemos. Entre ellos son la altimetría, pero no es solo la altimetría, sino el tipo de sedimento en que se encuentra, etcétera. Sí. Y Jorge, ¿y cuáles son las zonas más complicadas, las zonas costeras en Argentina y en Uruguay, teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en Brasil? Bueno, hay dos aspectos, uno que es fluvial y otro es marino. En el ambiente marino, el problema en el litoral argentino es grave porque se están cayendo las casas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y la utilización del territorio en el resto de las provincias es malo, para no decir deplorable. Naciones Unidas hace unos 15 años pronosticó que para el 2025, o sea, el año que viene, el 85% de la población del mundo va a estar ubicado en áreas costeras. Nosotros hace años que ya estamos en eso, porque Tierra del Fuego tiene el 100% de su población en área costera, Río Grande y Ushuaia. Santa Cruz es Río Gallegos, Pueblo de Santa Cruz, San Julián, Caleta Olivia y esta ciudad que está en la otra, claro, tiene el 90%. Amplias zonas costeras en la República Argentina, Jorge. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este análisis que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es no solamente el fenómeno climático, sino el buen uso del territorio en zonas costeras para prevenir desastres, catástrofes como la que están ocurriendo ahora en el sur de Brasil.